Bendecido día para todos. Hoy quiero iniciar con las hermosas palabras del Salmo 91. Quiero alabarte, Señor, con todo mi corazón y contar de todas tus maravillas. ¿Ya te has puesto a pensar todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en la de tu familia? ¿Has alabado y glorificado el nombre del Señor Jesús, cómo Él se ha manifestado una vez más en tu vida, cómo ha extendido su misericordia, cómo Dios ha sido bondadoso con cada uno de nosotros? ¿Le has dado gracias a Dios porque te ha regalado ver una vez más el sol, un nuevo amanecer, disfrutar con la familia, tener los alimentos en tu casa, gozar de buena salud, tener un trabajo? Y si no tienes un trabajo, tú sabes que Dios siempre cubre las necesidades de sus hijos. En la Biblia encontramos el relato de un hombre que había estado endemoniado, poseído por miles de demonios. Este hombre había perdido todo el sentido de su existencia, había perdido toda su familia, había perdido muchas cosas. Pero este hombre se encontraba tan maravillado de las grandes cosas que Dios había hecho en la vida de él, porque lo había librado, lo había rescatado de las garras del enemigo. Y este hombre no podía hacer más que otra cosa: ir y publicar por toda la ciudad y contar de las grandes maravillas que Dios había hecho en la vida de él. ¿Ves? Dios hace maravillas en la vida de uno. Y nosotros lo que nos corresponde hacer en señal de agradecimiento es contarle a otros la manera extraordinaria como Dios obra en tu vida. Como Dios siempre llega como un salvavidas al rescate en el momento en que más lo necesitamos. Quiero que vayas conmigo al libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 5. Y llegando al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros, y nadie lo podía sujetar ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado todos los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, día y noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró ante él y gritó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaba paciendo una gran piara de cerdos, y los demonios le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se los permitió. Y esos espíritus salieron y entraron en los cerdos, que eran como 2000, y la piara se lanzó al mar desde un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los porqueros huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente salió a ver qué es lo que había sucedido. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que había sucedido al endemoniado y a los cerdos. Entonces empezaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y él se fue y empezó a contar en Decápolis las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Qué hermosa historia del Señor Jesús. Como Él muestra su compasión, como Él va al rescate de esa alma que necesitaba ser librada, que necesitaba ser liberada, porque se encontraba presa de las cadenas del enemigo. Y vamos a analizar esta hermosa historia. Primero vemos que Jesús llega donde otros no pueden llegar para buscar y salvar a un pecador. Ahora bien, piensa,
En este momento nosotros tenemos la oportunidad de, con nuestras palabras, contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si no podemos viajar físicamente hasta un lugar, pero ahora podemos ver que las redes sociales nos están dando la oportunidad de poder llegar a cualquier parte del mundo, llegar a Colombia, llegar al Gran Brasil, a España, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Ecuador, Perú, diferentes partes del mundo. Otras personas pueden ver y pueden palpar de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Nada más tú lo tienes que hacer. Tienes que ir y buscar a quienes necesitan ser salvados, quienes necesitan palabras de ánimo, palabras de esperanza, quienes necesitan saber de que hay un Dios que obra milagros en este momento. Necesitan saber de que tenemos a un Dios fuerte, todopoderoso, que lo que para mí es imposible, para Dios todo es posible. Necesitan saber de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida. Si tú estás agradecido con Dios, vas a hablar a otros del maravilloso Dios que nosotros tenemos, de ese Padre amoroso, de nuestro Padre celestial que está al pendiente de nosotros a cada momento y de las provisiones hermosas que Él ha hecho para cada uno de nosotros. ¿Vemos? Jesús se bajó del barca porque sabía de que allí había una persona que necesitaba ser libre, que necesitaba ser salvada, una persona que por sus propios medios no lo podía hacer. Nadie, absolutamente nadie podía hacer algo por este hombre más que solamente Jesús. Y aquí también nosotros aprendemos una lección, un gran ejemplo que nos da el Señor Jesús, un ejemplo de evangelismo. Él salió de la barca. ¿Sabes? Ya es momento también de que tú y yo salgamos de nuestra barca. Ya es momento que salgamos de nuestra zona de confort. Y ya es momento que empecemos a publicar en cualquier lugar, a cualquier persona, en nuestro trabajo también. ¿Sabes? Me atrevo a decir que aún en el trabajo ni saben de que tú eres un adventista. Necesitamos ya salir de la barca y poder predicar a nuestra familia. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Recuerda que nosotros solos no iremos al cielo. Tenemos que pasar nuestro calor. Tenemos que impartir las palabras de amor a otras personas. Y es hora que salgamos de la barca y que vayamos a ese lugar donde hay corazones que están necesitando la palabra de Dios en este momento. Corazones atribulados, corazones que no tienen paz, corazones llenos de angustia, corazones que están afligidos por el futuro, no saben lo que les espera. Hay muchos corazones que necesitan en este momento poder conocer la palabra de Dios. Y tú puedes decir, es que yo no soy una predicadora, yo no soy pastor, eso le corresponde a los grandes líderes, a los de la directiva de la iglesia, esto le corresponde a los evangelistas, esto le corresponde a los laicos. Mira lo que acabamos de leer en la historia del endemoniado gadareno. Dios había hecho una gran obra en la vida de este hombre y él se quería ir con Jesús para poder ser su discípulo, para ser su seguidor, pero Dios tenía otros planes muy importantes. Dios le dijo, vete a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Pero este hombre no se quedó solamente ahí, él se fue por toda la ciudad y empezó a contar de las maravillas de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si estás agradecido con Dios, vas a hablar a otros acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Ahora bien, veamos la forma en la que este hombre había vivido siendo un endemoniado. Este hombre vivía, la palabra de Dios nos dice que vivía entre los muertos. Había dejado a su familia, había dejado todo para ir a vivir entre los muertos. Nadie podía atarlo, nadie podía detenerlo, ni con cadenas. El terror que este hombre infundía en todo ese lugar era grandísimo, le tenían miedo. Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Se desangraba, sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se había cortado con esas piedras agudas. Tenía un rostro desencajado, su cabello estaba largo y todo enmarañado, crujía los dientes, de su boca salía espuma. La apariencia de humanidad, dice el libro del Espíritu de Profecía, la apariencia de la humanidad de este hombre parecía ser borrada por los demonios que lo poseían, de modo que se asemejaba más a una fiera que a un ser humano. Solo imagínate físicamente cómo este hombre se encontraba.
Y después la palabra de Dios nos dice que todos los de Gadara lo fueron a encontrar en ese momento, sentado a los pies de Jesús, en su sano juicio, diferente el hombre. Veamos también cómo fue el encuentro maravilloso entre este hombre endemoniado y nuestro Señor Jesucristo. Jesús le preguntó al hombre cómo se llamaba, y la respuesta no fue dada por el hombre, sino que fue dada por los mismos demonios que habitaban en él, pues el nombre que le dio fue Legión, porque eran muchos los que estaban allí. Los discípulos se habían huido aterrorizados, les causaba un gran miedo este hombre. Cuando ellos volvieron a ver hacia atrás y vieron que Jesús no estaba con él, porque Jesús se había quedado allí frente a ese hombre. Entonces los discípulos vieron de que Jesús estaba solo. Pero Jesús, en el momento antes, él había calmado la tempestad. Jesús no huyó de esos demonios. Y Jesús anteriormente había levantado su mano y había dicho a la tempestad que se calmara. Y la tempestad se calmó. Esa misma mano que esa tempestad la hizo que se calmara, volvió a levantar la mano y le ordenó a los espíritus que pudieran salir de la vida de ese hombre. ¿Ves? Tenemos a un Dios lleno de poder, un Dios que su palabra tiene autoridad, que todas las cosas se sujetan a él. El endemoniado, vemos, ya no se llamaba Pedro, Juan, Francisco, Mauricio, Paco, como tú le quieras llamar, ya no. Satanás le había robado su nombre, se lo había cambiado, le había cambiado su identidad, su personalidad. Y eso es lo que nosotros vemos justamente que Satanás hace en nuestra vida. Nos cambia todo, absolutamente todo. Eso es lo que el enemigo hace a las vidas que no tienen a Cristo en su corazón. Los cambia, los transforma, les cambia el nombre y les cambia su identidad. Pero Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios que estaban en él y le cambió su vida completamente. Nadie había podido sanar a este hombre, nadie lo había podido hecho cambiar. Solo el poder de Dios lo pudo salvar y liberar de las garras de Satanás. De repente Jesús llega a la ciudad, transforma la vida de este hombre, le devuelve todos sus sueños, le devuelve sus esperanzas, las ganas de vivir, lo cura, lo limpia, lo transforma, lo libera, le devuelve su familia, le devuelve todo como este hombre era anteriormente. ¿No era este un gran motivo para que toda la ciudad pudiera estar contenta? Pero vemos que no fue así. Este era un gran motivo para que toda la ciudad pudiera estar alegre, para que se pudieran maravillar de las grandes cosas y cómo Dios había transformado a este hombre. Pero la ciudad estaba más interesada en su economía, a tal grado de que le molestó a toda esta ciudad que Dios hubiera hecho la obra sanadora en este hombre porque su economía se había venido abajo. El hombre quería seguirle e irse con él en la barca, pero Jesús le dio un nuevo propósito para su vida. Tú y yo también tenemos un propósito de vida. Si lo estás cumpliendo hasta este momento o no lo estás haciendo, solamente tú y yo lo sabemos. Jesús lo convirtió a este hombre en un gran predicador, alguien que podía contar la misericordia de Dios y las grandes cosas que Dios había hecho en la vida de este hombre. Tan pronto como Jesús le señaló, le indicó cuál era el deber, este hombre estuvo listo para poder obedecer. No solamente habló de Jesús a la familia, sino que también se fue por todos donde los vecinos, uno por uno, contándole cómo Dios había obrado en gran manera en la vida de él. El deseo de toda la gente en el capítulo 26 nos dice, el hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura, brillaban ahora de inteligencia y de él caían lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro. Este hombre se fue a publicar por toda Decápolis, que eran 10 ciudades, las maravillosas cosas que Dios había hecho en la vida de este hombre. Nosotros, leyendo el relato de la historia, dice que toda la ciudad le rogó a Jesús que por favor se fuera, porque pensaron que a lo mejor iba a ser más destrozos en la economía de esta ciudad de Gadara.
Pero Dios tenía un propósito especial con el cual le dijo que se quedara en ese lugar para predicar lo que Dios había hecho. Y toda la gente no podía decir que era mentira, porque anteriormente habían visto a este hombre cómo andaba dando voces por todos los lugares, cómo aterrorizaba a las personas. Lo habían visto vivir entre los muertos, en el sepulcro. Y ahora ven a un hombre en su sano juicio, vestido, cabal, hablando de lo que Dios había hecho con él, cómo lo había liberado, cómo lo había salvado. Y ese era el testimonio vivo. Y este hombre en señal de agradecimiento se fue por todo ese lugar a publicar lo que Dios había hecho con él. Cuando Jesús regresó, nos dice la palabra de Dios, ya toda la gente lo estaba esperando con un gran gozo. ¿Qué estamos esperando nosotros para que podamos hablar y predicar acerca de las maravillas de Dios? Si tienes agradecimiento a Dios en tu corazón, vas a hablar de las grandes cosas de Dios a cualquier persona. No importa que tú digas, es que yo no puedo predicar bien, yo no hablo bien, ¿y yo qué les voy a ir a decir? Háblales como Dios te restauró la salud una vez más. Háblale como Dios te ha dado una maravillosa familia y cómo Él te ha ayudado a sostenerla hasta este momento. Háblale a Dios en ese momento que estabas orando a Dios, que tenías una gran angustia y una gran tribulación y Dios mandó a sus ángeles. Háblale de todas las provisiones que Dios ha hecho en tu vida. Hay muchas maravillas, hay muchos milagros, hay muchas maneras que nosotros podemos compartir el amor del Señor Jesús y que otros conozcan el verdadero Dios extraordinario que está con nosotros en cada momento, que nunca nos abandona. Un Dios fiel y verdadero, un Dios todopoderoso. Te invito para que empieces a hablar de ese Dios al cual tú y yo adoramos y en el cual nosotros creemos y tenemos puesta nuestra confianza. Que Dios te bendiga. Es mi deseo. Bendiciones.